Yo me pregunto, tomo el cuadro completo de lo que usted me dice, usted corríjame si me equivoco. Desde el principio tenemos una estrategia errada. No se consulta a epidemiólogos. Se rodean de quienes les dicen lo que quieren escuchar los políticos. Todos los que dirigen la estrategia sanitaria en la Argentina, desde González García, pero especialmente Pedro Can, Mirta Roses, han recibido financiamiento objetivo, y esto lo he demostrado yo, digamos desde mi rol de periodista, de grandes empresarios y especuladores que ganan millones de dólares con el confinamiento, ya sea por lo tecnológico, ya sea por lo farmacéutico, Soros, Gates y otros. O sea, entonces tenemos un grupo de gente que deliberadamente emprende una estrategia errada, generándole un perjuicio gravísimo social, económico, moral y sanitario a la sociedad. Ahora, nos sueltan debilitados, nos enfermamos más, siguen justificando la vacuna que sobra decir que uno no es antivacuna, sino que lo hemos dicho reiteradas veces, no está cumpliendo con las fases mínimas de bioseguridad por todo este apuro y de hecho y por toda esta política de pánico, diga, y eso puede terminar generando más daños aún. Y además de todo, la vacunación riesgosa va a ser obligatoria sobre una población que ya está debilitada en términos inmunitarios. Si uno lo analiza a grosso modo, si yo viajo en el pasado y le presento a usted, antes de que todo esto ocurra, este cuadro de situación, uno no le queda otra que decir, ¿pero qué es esto? ¿Un genocidio? ¿Qué es esto? ¿Se están intentando liquidar a la población a como dé lugar? O sea, hay una malicia desmedida. No puede ser que todo esto concatenado, teniendo ganadores claros y muchísimos perdedores claros, sea fruto de la, digamos, de la ineptitud. Más cuando hay profesionales como usted, eminencias en la materia, en todos los países diciendo esto no es así, están haciendo las cosas al revés. ¿Qué me puede decir, doctor, ante esto? O sea, no hay racionalidad ninguna, salvo que asumamos que realmente nos están destruyendo en pos de ganancias para la clase política y las élites corporativas. Si hablamos solamente de este siglo, la continuidad, por lo menos en 2 puntos, es perfecta. En salud y en el empobrecimiento de la población, están jugando un campeonato todas las gestiones de este siglo, la de Cristina, la de Macri y la de Alberto Fernández. Voy a explicar lo de la inmunidad y la vacunación. Cristina había llevado el calendario vacunal con Mansur, el último ministro, a un nivel altísimo, más de 20 vacunas obligatorias. Los países, un hombre muy vinculado a Sigman, a Hugo Sigman. Los países centrales, por ejemplo Francia, para dar un ejemplo que lo quiera buscar, tenían 9 vacunas y ahora aumentaron a 11, o sea que estarían en la mitad de lo que tenemos nosotros como vacunas del calendario. El que lleva a cabo la obligación formal es Macri, curiosamente cuando está tramitando el crédito internacional. Nosotros sabemos que los créditos tienen condicionalidades, pero a veces las condicionalidades no trascienden, así que nosotros no sabemos si fue una condicionalidad, pero simultáneamente con la gestión del crédito internacional, que era en ese momento impostergable para la gestión política de Macri y su reelección, en ese momento sale con aprobación unánime de ambas cámaras la ley 27491 que establece la obligatoriedad. Así que Argentina es uno de los países con obligatoriedad del modo en que lo hizo, es uno de los pocos países, porque la obligatoriedad consiste en que si yo no me vacuno o no vacuno a mis hijos, no puedo sacar el registro de conductor. No puedo hacer trámites en el registro. No puede sacar el pasaporte para huir ni siquiera. No puede hacer ningún trámite de los usuales en la administración pública. Entonces, esa es la sanción gravísima que se le aplica a los que se niegan a la vacunación. Cuando se va Macri, en una situación que él no suponía que iba a ocurrir, pero ya había sido sancionada la ley obligatoria, sube Alberto y Alberto impone esta cuarentena que condiciona la vacunación, porque si uno no adquiere inmunidad natural, no tiene más remedio si quiere inmunizarse que una inmunidad adquirida
ya no natural. Y la inmunidad adquirida se atiende con la vacunación. Quiere decir que yo encuentro un hilo perfecto, aumento en el calendario, obligatoriedad por parte de Macri y cuarentena que impide la inmunidad natural y condiciona o induce la inmunidad adquirida por vacunas, como pasa ahora. Así que hay una continuidad. En el empobrecimiento, para buscar un paralelo con lo económico-social, sucede lo mismo. Cristina se va con el 25% de pobres, Macri lo lleva al 39% y ahora Alberto Fernández estaría llegando entre el 45 y el 50, con la posibilidad de estar en el 60, 62 a fin de año. Quiere decir que no solamente jugamos un campeonato de obligación de vacunas para inmunidad adquirida, que es muy inferior a la inmunidad natural, sí, y más riesgosa, sino que vamos jugando un campeonato de empobrecimiento. Quiere decir que nosotros estamos, más allá de que se hable de gobiernos de izquierda, si lo medimos por el empobrecimiento, hemos vivido gobiernos que han concentrado la economía. El primer decil de la economía perdió el 11% de sus ingresos con Alberto Fernández, pero el último decil, el último 10% más pobre del país, perdió el 29% de sus ingresos. Así que en este campeonato de pobreza se podrá hablar de justicia distributiva, pero en realidad hay una injusticia distributiva propia de gobiernos conservadores, estrictamente concentradores de la economía y enfrentando a la gente más pobre, provocándole cada vez más pobreza. Justamente la epidemia había elegido en el hemisferio norte los países ricos. Cuando a mí me preguntan, ¿la epidemia empobrece? No, lo que empobrece es la política pública, porque la epidemia eligió a los países ricos. Y nosotros, con la política pública, elegimos a los pobres para empobrecerlos más. Lo que empobrece es la política pública, de ninguna manera la pandemia. Entonces ahí hay dos versiones. Además,